del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y, bueno, recién decía, nos preocupa, decía la ministra. Más allá de una preocupación, ¿cómo es el diálogo con el gobierno, con los políticos, con la ministra en este caso, después de toda esta evaluación donde queda bastante evidente que no son las mejores cifras? Bueno, en primer lugar, no hubo todavía una evaluación. Obviamente, todo estudio expresa algún juicio evaluativo. Lo que la ministra se refería es un estudio que se hizo sobre datos de PISA y un seguimiento que se publicó hace un mes aproximadamente, un poco más de un mes, y que da algunos resultados preocupantes. En tal sentido, el instituto saca un informe bienal, o sea, cada 2 años, un informe, sí, evaluativo sobre el estado de la educación en el país, y nosotros vamos a estar presentándolo en los primeros meses del año 2017. Las relaciones son normales, con los bemoles, diría yo, obviamente, del rol que tiene que cumplir nuestro instituto. Es una entidad autónoma que tiene que dar un juicio y tiene que, de algún modo, dar elementos, tanto para la ciudadanía como para el sistema político, como para las autoridades de la educación, para que se tomen medidas de mejoramiento. Pero la evaluación en este caso se da, recién dijo, bueno, no es el que uno le gustaría, ¿no?, tener. Del otro lado, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que se espera? ¿Hay soluciones? ¿Te referís del lado de las autoridades educativas? Claro, porque ustedes hacen esa evaluación y da un resultado. Sí. Pero para cambiar ese resultado hay que hacer otras cosas. Bueno, sí, claro, ese es el rol de los que toman decisiones y del sistema político y al mismo tiempo de las autoridades educativas. Nuestro rol es generar información, generar evaluaciones y promover discusiones para que esas medidas se implementen. Ahora, Palamidesi, usted dijo en algunas declaraciones que efectuó hace algún tiempo que el sistema educativo uruguayo es tremendamente eficaz en producir desigualdad y que es una máquina antidemocrática. ¿Por qué eso, no? Son conceptos que son fuertes, ¿no? Son fuertes. Diría que desde el punto de vista del marketing fueron efectivos. Sacudir la estantería, claro. Desde otro punto de vista, bueno, habría que matizarlos, digo. Uno puede usar unas palabras para llamar la atención y después tiene muchas cosas que aclarar. Obviamente, en un sistema educativo suceden cosas como en cualquier sistema social, consecuencias o resultados que no son lo que los actores desean. O sea, está claro que ni las autoridades de la ANEP, ni la ministra de Educación, ni los educadores quieren que el sistema funcione así. Claro. Digo, creo que está claro que nadie desea esto. Sin embargo, estos parecen ser los resultados. Por lo tanto, uno podría pensar que hay cosas que modificar, hay cosas que cambiar para que los resultados sean distintos. Un poco además, la expresión, lo que quiso es un poco llamar la atención, desde ya, claro, no ofender a nadie. No, porque Mariano, justamente pusiste en palabras coloquiales, sí, algo que de repente los resultados vienen mostrando ya hace un tiempo y no se termina de asumir. Porque si yo digo la brecha educativa entre lo que aprende el primer quintil y el último quintil, a mucha gente no le va a llegar. Pero sí, si vos decís, esto produce desigualdad, es antidemocrático y estamos formando 2 razas distintas, claro, de estudiantes, bueno, de repente queda más claro que es urgente hacer algo en la educación del Uruguay para que estos resultados no se sigan reproduciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Contando esa palabra que vos mencionabas, que de la cual yo dije, bueno, no es la palabra más adecuada y nuevamente... pido disculpas porque en realidad es una palabra fuerte que fue utilizada justamente tratando de llamar la atención. Evidentemente hay problemas, evidentemente si esta situación se mantiene es una situación grave, pero justamente estas palabras intentan movilizar un poco la opinión para entre todos ir tomando estas decisiones que son necesarias. Sí, ahora, son necesarias. También se refirió a que este esquema educativo es más o menos el mismo que hace 100 años. Es verdad. El que armó José Pedro Varela. Claro. No, porque esto no es una cosa que uno dice, bueno, ¿qué pasó? Ha habido cambios, claro, pero... A ver, me refería básicamente a una o dos cuestiones. En primer lugar, a la concepción que tenemos de la educación media o educación secundaria. Tradicionalmente la educación media era para una parte de la población, más o menos, siempre se decía que era para un quinto de la población, un cuarto de la población, que iba a ocupar, primero era preparatoria para la universidad como función exclusiva y segundo era para formar ciertas capas, digamos, del mercado de empleo, digamos, de la administración pública, etc. Ahora, está claro que desde hace, por lo menos en Europa, hay conciencia ya hace
por lo menos 40 años de que debe ser un nivel obligatorio para todos, que lo que antes era la función de la educación primaria, hoy se ha prolongado hasta el fin de la educación media, o sea, hasta los 18 años. Cualquier persona que deje de estudiar o deje de aprender sistemáticamente, por lo menos hasta esa edad, y va a tener muchas dificultades para reinsertarse en cualquier carrera educativa o cualquier empleo de cierta complejidad. En ese sentido, hay un retraso importante. O sea, Uruguay está graduando el 40% del grupo de edad. Es decir, si uno proyecta esto a la educación adulta, quiere decir va a haber 4 que tienen educación secundaria terminada y 6 que no la tienen. Con lo Eso nos pone mal no solo frente a europeos, sino también frente al resto de los países de América. Frente a unos cuantos países de la región. Obviamente que esto tiene una inercia histórica, etcétera, etcétera, pero sí, claramente. Yo diría que uno de los problemas es que el progreso de lo que nosotros llamamos la tasa de egreso, o sea, la cantidad de alumnos que terminan la educación secundaria, el avance que el país ha tenido ha sido muy lento. Ahora, uno cuando ve eso dice, el problema está en secundaria. Muchas veces cuando... No solamente, por eso, porque uno dice, en primaria egresan y pasan a secundaria y ahí se manifiestan los problemas. Pero en realidad en las pruebas se detectan que hay algunas cuestiones básicas que nacen en la escuela. Ahí también hay dificultades graves. Sí. Podría decirse que Uruguay tuvo esa ventaja de junto con otros países como Argentina, Chile, históricamente, universalizar relativamente en forma temprana la educación primaria. De los países que mejor educación primaria y más cantidad de niños egresaban de la educación primaria. Pero eso no quiere decir que lo que sería la educación inicial y primaria esté impecable. Digamos, tiene cuestiones. Una de las principales, obviamente, es que una parte de los que fracasan en media se puede atribuir al esquema de la educación media, a que tienen muchas materias, a muchos otros problemas. Pero hay otra parte que tiene que ver con rezago de aprendizajes básicos que no están bien consolidados de primaria. Y sobre todo esto se expresa básicamente en lectoescritura, comprensión lectora, escritura, razonamiento matemático, etc. O sea, falta de capacidades para el estudio relativamente autónomo, con contenidos un poco más complejos, etc., ¿no? ¿Cómo sería un cambio estructural de la enseñanza secundaria, no? Bueno, si nos referimos a la enseñanza media, hay algunos consensos a nivel internacional que indican que la educación secundaria o media, como lo querramos llamar, en primer lugar debe dejar de lado esa obsesión que tuvo en el pasado, que es la idea de ser una educación preparatoria para la universidad. Pareciera que la educación media tiene como función, por lo menos, ¿no?, de lo que después se entiende como el bachillerato, de preparar para la universidad. De hecho, hasta se le llama así, preparatorio. Claro. Preparatorio, tiene muchos nombres que recuerdan esa función exclusiva. La educación secundaria debe preparar para continuar aprendiendo, para continuar estudiando, para continuar desarrollándose en la vida. Y yo diría que parte de ese cambio estructural debe ser, en primer lugar, reducir la cantidad de disciplinas o materias que... No pasar de un maestro a 13 profesores, digamos, como pasa. Bueno, sí, si bien hay otros maestros en primaria, no hay uno solo, hay varios, pero sí, la atención se dispersa mucho. Debe generar algún mecanismo de seguimiento de los estudiantes que no tiene, o sea, debe tener algún grupo de educadores, un educador referente que hoy no lo tiene, o sea, los chiquilines entran... Lo que pasa es que los profesores también están por hora, entonces... Bueno, eso de que tenga... otro de los elementos que siempre se señala en un cambio estructural es que hay que generar un equipo de profesores, hay que generar una pertenencia al centro de parte de los profesores que permita desarrollar distintas tareas, atender alumnos, atender a padres, poder dar clase que tengan un cargo más fijo. Un cargo en el sentido estricto. Hasta ahora lo que tienen son horas. Claro. Y además está el tema de la elección anual de horas, que yo creo que es un gran problema. Bien, ¿y en cuanto a la carga horaria? Bueno, en general el Uruguay tiene, salvo las experiencias de tiempo completo, que no llegan a atender una gran cantidad, si bien es importante, en general la carga horaria, tanto en primaria como media, es baja comparativa a otros países. No, ni hablar de Europa, pero muchos países de la región. ¿Cuánto más habría que tener? Es difícil dar un número, porque no pasa por un número, pero por ejemplo en este momento, no sé, países como Chile en educación primaria y llegan a tener hasta un 40% más de tiempo de trabajo con las materias fundamentales, matemática, lengua, ciencias, tienen hasta un 40% más de tiempo. Y eso se refleja en conocimiento, tiempo y conocimiento van de la mano más allá de que no sea lineal, ¿no? Sí, no es mecánico, no es lineal, pero evidentemente sí.
Sí, evidentemente sí, claramente. Bien, hay que cambiar la estructura, pero no le gusta la frase el cambio de ADN. Hay que ir haciendo los cambios de manera decidida, con objetivos claros, proponiéndose metas, pero nadie nace de vuelta, ¿no? Bien, o sea que ADN no. No lo sé, que quisiera saber bien qué quiere decir la frase. No importa, podemos ponernos de acuerdo. Todos ¿no? quisiéramos saber bien qué quiere decir la frase. Nadie Fue como tuvo un la eslogan de respuesta. campaña electoral que quedó... Puede pero bueno. ser, es un eslogan y después los eslogans van tomando distintos contenidos. Claro. Lo importante es no tanto discutir o pelearse por las palabras, sino por el contenido de las políticas. Muy bien. Mariano Palamidesi, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la Que pasen invitación. muy bien. Momento de hablar de deporte. Ya se viene Marcelo Tejera.